Manual de Introducción al Comunismo de Roberto Vaquero. Parte 3. Materialismo histórico. Capítulo 3. La cuestión nacional. Sobre el planteamiento de la cuestión nacional. Aquí el leninismo ha hecho que la cuestión nacional pase de ser una cuestión meramente interna en la problemática de los distintos estados a convertir la cuestión nacional en una cuestión internacional, de la lucha de los pueblos contra el imperialismo que los oprime. Los revisionistas entienden la cuestión nacional disminuyendo su importancia, apostando por conceder derechos culturales, es decir, que las naciones tienen derecho a tener su propia cultura, organizándose en lo cultural en torno a ellos mismos y dejando de esta manera el poder político en manos del Estado opresor, al margen de lo cultural. Esta autonomía cultural, como decía Stalin, sirve más para justificar las anexiones que para combatirlas. El leninismo le da una nueva visión al derecho de los pueblos a la autodeterminación. Para los leninistas, el derecho a la autodeterminación va hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta la completa independencia política y el derecho a existir como Estado independiente. Una cita de Lenin con la que explicamos por qué es necesario que el proceso de autodeterminación sea hasta las últimas consecuencias es la siguiente. El imperialismo es la época de la opresión de las naciones del mundo entero por un puñado de grandes potencias, razón por la cual la lucha por la revolución socialista internacional contra el imperialismo es imposible sin el reconocimiento del derecho de las naciones a la autodeterminación. Un pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre. Un proletario que acepte que su nación ejerza la menor violencia sobre otras naciones no puede ser socialista. Y así, siguiendo las palabras de Lenin, entendemos aquí algunas razones adicionales por las cuales los revisionistas no son revolucionarios, y es que su posición ante la cuestión nacional es de opresión a otras naciones que no son la propia, es decir, la nación dominante de un Estado-nación. Las políticas sobre las minorías nacionales de la URSS en la época revisionista o la actual política imperialista de la República Popular China son un claro ejemplo de esto que exponemos. Pero el apoyo a los procesos de autodeterminación no ha de ser algo mecánico. Hay una serie de condiciones que tienen que darse para que se produzca ese apoyo de los partidos y organizaciones obreras a los procesos de autodeterminación. Esas condiciones son que el proceso de autodeterminación sirva para debilitar el imperialismo y no para reforzarlo, que el proceso represente un avance para la clase obrera y no sirva para fortalecer a las fuerzas de la reacción. En caso de que no se cumpliesen estas condiciones, es obvio que no podemos apoyar el proceso de autodeterminación, ya que va en contra de los intereses de la clase obrera. Los movimientos de liberación nacional que luchan por quitarse el yugo de la explotación, en la lucha por su derecho a la autodeterminación tienen dos opciones, una vez que hayan conseguido su objetivo. Stalin en los fundamentos del leninismo habla de estas dos tendencias. La primera es establecerse como un país independiente liberado de la opresión imperialista. Y la otra es el acercamiento y desarrollo de vínculos entre naciones liberadas, la destrucción así de barreras nacionales entre ellas, y sería esta fase la de las uniones voluntarias entre los pueblos. Desarrollando esta idea, Stalin afirma lo siguiente. Para el comunismo, estas tendencias no son más que dos aspectos de un mismo problema, el problema de liberar del yugo del imperialismo a los pueblos oprimidos, porque el comunismo sabe que la unificación de los pueblos en una sola economía mundial solo es posible sobre la base de la confianza mutua y del libre consentimiento, y que para llegar a la unión voluntaria de los pueblos hay que pasar por la separación de las colonias del Estado único imperialista y por su transformación en estados independientes. La unión voluntaria de los pueblos en una sola economía mundial pertenece a otra fase histórica posterior al capitalismo y aún posterior al socialismo. Esto pertenece a la época histórica del desarrollo ya de la sociedad comunista. Y siguiendo el desarrollo de estas ideas, otro aspecto importante en la postura de los marxistas sobre la cuestión nacional es la lucha contra el chauvinismo y el nacionalismo pequeño burgués. Hay que anteponer siempre la cuestión de clase al sentimiento nacional. El nacionalismo es el chauvinismo que solo va a fortalecer a las burguesías nacionales en sus propios países, por lo que aleja al proletariado de esa nación de su emancipación como clase. El movimiento de liberación nacional de un país oprimido, sea cual sea, está ligado de forma íntima al movimiento proletario del país opresor. Ambos movimientos tienen algo en común que viene intrínsecamente relacionado con su carácter de clase,
la necesidad de derrocar al imperialismo, su enemigo común. El internacionalismo de clase y proletario se enfrenta a la demagogia, las mentiras y las imposiciones del imperialismo. Hablaremos ahora sobre nación y nacionalidad, o pueblo. Ante la pregunta ¿qué es una nación?, la definición marxista-leninista es la siguiente. Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en la comunidad de su cultura. Vamos a desarrollar esta definición propuesta por Stalin. Una nación es una comunidad de hombres. Una nación no es algo racial, sino una comunidad históricamente formada. Lo normal es que una nación moderna esté formada por etnias diferentes. Lo racial no es una característica de la nación. Una nación es una comunidad estable de hombres, y esto quiere decir que no es un conglomerado accidental producto de una conquista fortuita o de una migración masiva. Por ejemplo, los grandes estados de la antigüedad no eran naciones, ya que se disgregaban según las acciones militares de los reyes. Un día podían formar parte de un estado y al siguiente de otro. Otro rasgo característico de la nación es la comunidad de idioma, es decir, que en una nación tiene que existir un idioma en el que se puedan comunicar y transmitir su cultura. El idioma no tiene por qué ser el original de esa nación. En Colombia, por ejemplo, no se hablan las lenguas originarias de ese territorio, sino que todos hablan la lengua del imperio que los oprimió. Sin embargo, no dejan de ser una nación y tienen una lengua con la que comunicarse y transmitir su cultura. En cuanto a la comunidad de territorio descrita por Stalin, como dice este mismo, la nación solo se forma como resultado de las relaciones duraderas y regulares, como resultado de la convivencia de los hombres de generación en generación, y esta convivencia prolongada no es posible sin un territorio común. Él pone el ejemplo de Inglaterra y los Estados Unidos. Nosotros ponemos el de Inglaterra y Canadá. Antes poblaban un solo territorio, pero parte de la población de Inglaterra emigró a Canadá y en el nuevo territorio formó una nueva nación. La diversidad de territorios acabó en la formación de dos naciones distintas. La comunidad de vida económica es otro de los rasgos definitorios de una nación según Stalin. La ligación económica junta en un todo las diversas partes de la nación generando un sentimiento de unidad. Por ejemplo, entre Canadá e Inglaterra no existen estos vínculos económicos, es uno de los motivos por los cuales se dividieron y ya no son una sola nación. El último rasgo de la nación es la comunidad psicológica, y esto queda reflejado en la comunidad de cultura. El carácter o sentimiento nacional no es un sentimiento abstraído de la realidad de una manera metafísica, en un sentido filosófico, es un reflejo de las condiciones materiales de vida. Es, según dice Stalin, la condensación de las impresiones recibidas del medio físico, y por lo tanto cambia cuando éste lo hace. El carácter nacional se expresa en las particularidades de la cultura general de toda la nación. Es algo que se puede explicar a través del materialismo dialéctico. La nación como fenómeno histórico ha de ser analizada de forma dialéctica. Hay naciones que nacen, otras que se mantienen y otras que desaparecen, y eso está sujeto a las leyes de la dialéctica. Una nación, para ser considerada como tal, debe cumplir todos los rasgos anteriormente expuestos, por lo que con que se deje de cumplir uno solo de ellos dejará de existir como nación. La nación es la suma de todos ellos. Por último, para este apartado vamos a definir lo que es una nacionalidad o un pueblo. Una nacionalidad es aquella comunidad humana estable e históricamente formada que no cumple alguno de los requisitos para ser nación. El rasgo que suelen incumplir es el de la ligación económica, por imposición o por falta de desarrollo. La nacionalidad favorece las circunstancias para que pueda gestarse una nación a partir de ellas y se dan las condiciones que permitan desarrollar los rasgos que le falten para ello. Como demuestra la historia, muchas nacionalidades no consiguen que se den las circunstancias y no se convierten en nación. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento nacional. Podemos sacar en claro con todo lo anterior que la época principal de la constitución de las naciones es la época de marcha triunfal del capitalismo, que se erige en vencedor en su lucha contra el feudalismo. En muchos casos se constituyeron estados multinacionales, los cuales, como bien dice su nombre, son estados en los que se encuentran más de una nación y pueblo. Estos estados solo podían darse en determinadas condiciones, como ser un país con un feudalismo aún persistente, un capitalismo débil y con poco recorrido,
lo que facilitaría que la nación dominante pueda imponerse sobre los otros pueblos y naciones que no han tenido tiempo de desarrollarse. La lucha entre naciones no es algo que se dé en toda la nación, sino que es una lucha entre las clases dominantes de la nación opresora y la oprimida por un interés económico de mantener un mercado de una determinada magnitud. En el caso de la nación opresora, el de tener un mercado propio grande, y en el caso de la nación oprimida, tener un mercado exclusivo. Podemos decir entonces que la burguesía es el agente principal de esta lucha nacional. Y es que la lucha económica es la que da lugar a la lucha política, y aquí es donde empieza la represión por parte de la nación opresora. Es donde se produce la prohibición del idioma propio de la nación oprimida, las limitaciones de movimiento, la prohibición de su cultura, la reducción y la prohibición de las escuelas en el idioma propio de ese territorio oprimido, las trabas a su religión y costumbres autóctonas, etc. Todo esto única y exclusivamente destinado a homogeneizar a la población y asimilarla a la de la población dominante. Aquí es donde la burguesía de la nación oprimida intenta ampliar sus apoyos, extendiendo la lucha a las capas populares. Hablan de la patria que estaría por encima de todo, de la patria de todo el pueblo. Y en muchos casos la clase obrera se deja llevar por estas consignas y pasan a formar parte de un nuevo movimiento nacional. Con esto la burguesía cuida de sus intereses de dos formas. De una parte ganan apoyos en su lucha contra la burguesía de la nación opresora, y por otra parte alejan a la clase obrera de la lucha de clases y la distraen. El proletariado debe luchar contra la opresión de las nacionalidades, ya que la clase obrera es la primera que sufre todas las medidas reaccionarias de la nación dominante de las que hemos hablado antes. Pero otro peligro al que se enfrenta el proletariado es el peligro de la armonización de clases, que es lo que estaría propugnando su propia burguesía del territorio oprimido. Esta, para afianzar el movimiento nacional, intenta armonizar las condiciones antagónicas entre las clases para mantener a toda costa el poder en ese territorio, desviando la atención de la lucha de clases y de la unificación de la clase obrera de todas las nacionalidades. Siendo que el verdadero objetivo de la clase obrera sería el siguiente: que el derecho de autodeterminación signifique solo que la propia nación tiene el derecho a determinar sus destinos, que nadie tiene derecho a inmiscuirse por la fuerza en la vida de una nación, a destruir sus escuelas y demás instituciones, que no puede atentar contra sus hábitos y costumbres, no puede poner trabas a su idioma o restringir sus derechos. Y esto no quiere decir, naturalmente, que la socialdemocracia vaya a apoyar todas y cada una de las costumbres e instituciones de una nación. Luchando contra la violencia ejercida sobre las naciones, solo defenderá el derecho de la nación a determinar por sí misma sus destinos, emprendiendo al mismo tiempo campañas de agitación contra las costumbres y las instituciones nocivas de esta nación, para dar a las capas trabajadoras de dicha nación la posibilidad de liberarse de ellas. Como muy bien afirma Stalin, el derecho a la autodeterminación ha de ser llevado hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta la independencia y formación del Estado propio si así se desea. Pero esto no quita que los comunistas solo apoyarán aquellos movimientos de liberación nacional que representen un avance para la clase obrera, ya que si fuera en detrimento de la misma, nos opondríamos de forma frontal a este proceso de separación y formación de un Estado nuevo. ¿Centralismo o federalismo? Trataremos esta cuestión referente a España en el último apartado, ya que nuestro caso tiene una serie de peculiaridades que merecen ser tratadas de forma exhaustiva y por separado. Los comunistas en esta cuestión de centralismo o federalismo apostamos, como no podía ser de otra manera, por el análisis concreto de la situación concreta. Dependiendo de las condiciones materiales que se tengan, se optará por una solución u otra. Si bien en general es preferible que en la medida de lo posible la opción federal sea la excepción, puntualmente debido a un problema nacional y a su solución, la opción federal será el fruto de las necesidades impuestas por las circunstancias. Será un progreso que en su evolución lógica termine llevando al centralismo. El propio desarrollo del capitalismo exige estados extensos y centralizados. Son las condiciones con las que nos encontramos. En la época actual de agudización de la lucha de la burguesía y de los obreros, no tiene sentido, salvo en muy pocas circunstancias, la separación y formación de pequeños estados. Los marxistas estamos en contra por lo general de los estados pequeños, ya que un estado pequeño y débil no podrá enfrentar los retos y adversidades de la lucha por la construcción del socialismo y no podrá enfrentar las acciones de la reacción tanto nacional como internacional de la misma manera que haría un estado grande, fuerte y centralizado. A su vez, un estado descentralizado tendrá más dificultades a la hora de tomar las medidas necesarias para el desarrollo correcto del país.
Marx y Engels criticaron de forma feroz el carácter reaccionario de los pequeños estados. Muchos pseudomarxistas se posicionan con vehemencia contra el centralismo como si fuera algo nocivo, algo autoritario e impuesto. Nosotros estamos en contra del centralismo forzoso, pero apostamos por un centralismo democrático, entendiéndolo como la mejor forma de organizarse, el método más eficiente para el desarrollo de un Estado. A este respecto, las palabras de Lenin señalan lo siguiente. En modo alguno se debe de olvidar que, al defender el centralismo, defendemos exclusivamente el centralismo democrático. A este respecto, todo espíritu pequeño burgués en general y el nacionalista en particular han embrollado de tal modo la cuestión que nos vemos obligados a volver a ella una y otra vez para aclararla. El centralismo democrático no solo no descarta la administración autónoma local ni la autonomía de las regiones, las cuales se distinguen por tener condiciones económicas y de vida especiales, por tener una composición nacional peculiar de la población, etc., sino que por el contrario, el centralismo exige imperiosamente lo uno y lo otro. En nuestro país se confunde a cada paso el centralismo con las arbitrariedades y la burocracia. La historia de Rusia tenía que originar naturalmente tal confusión, pero a pesar de todo, un marxista en modo alguno puede incurrir en esta confusión. Hablaremos ahora sobre la asimilación de pueblos y naciones. Para los marxistas, la asimilación supone una pérdida gradual de las peculiaridades de una nacionalidad, de un pueblo o de una nación, que con el tiempo terminará pasando a formar parte de otra. Los marxistas nos oponemos de manera firme y categórica a toda asimilación forzosa realizada bajo la opresión y la violencia. Nos oponemos a los que defienden prohibir idiomas, la enseñanza en él, la utilización de la administración, asambleas e instituciones propias y en general todo tipo de represión y coacción. Todo esto solo puede llevar a agudizar los problemas y que sea utilizado por la burguesía de la región en su propio provecho, en detrimento de aquellos que defienden una postura de clase para la resolución del problema. Pero todo esto no quita que el proceso de asimilación haya podido generar unas condiciones particulares nuevas, ni que exista también un proceso de asimilación ajeno a la violencia y la coacción, un proceso de asimilación natural del propio desarrollo del capitalismo que tiende a destruir las barreras nacionales. Un proceso capitalista que acaba rápido con las diferencias y lleva de manera inexorable a que una nación más dominante y fuerte acabe asimilando a las otras naciones, nacionalidades y pueblos. Esto, como decía Lenin, es uno de los motores más poderosos de la futura transformación socialista de la sociedad. Y dice Lenin lo siguiente: aquí no valen evasivas. El señor Lippmann condena la asimilación sin entender por ella ni la violencia, ni la desigualdad, ni los privilegios. Pero, ¿queda algo real en el concepto de asimilación si se excluyen toda violencia y toda desigualdad? Pues sí, desde luego, algo queda. Queda la tendencia histórica universal del capitalismo a romper las barreras nacionales, a borrar las diferencias nacionales, a llevar a las naciones a la asimilación, una tendencia que cada decenio se manifiesta con mayor pujanza y constituye uno de los más poderosos motores de transformación del capitalismo en socialismo. No es marxista, ni siquiera demócrata, quien no acepta ni defiende la igualdad de derechos de las naciones y los idiomas, quien no lucha contra toda opresión y desigualdad nacional. Esto es indudable, pero es igualmente indudable que el pseudomarxista que pone de vuelta y media a los marxistas de otra nación, acusándolos de asimilacionistas, es de hecho un simple pequeño burgués nacionalista de su territorio. Estas eran las palabras de Lenin a este respecto. Y es que muchos pequeños burgueses disfrazados de socialista ponen el grito en el cielo contra todo tipo de asimilación, despreciando a los obreros de la nación asimiladora y a los obreros sobre los que ha tenido influencia el efecto de la asimilación, aunque ésta haya sido fruto del desarrollo natural del capitalismo y no se haya efectuado con alguna violencia concreta o coacción. Estos pequeños burgueses anteponen su cultura nacional, incluyendo, y de hecho siendo la dominante, la de la burguesía de ese territorio, y superando la cuestión de clase poniendo por encima la de la cuestión nacional. Por lo tanto, deben de ser combatidos de forma vehemente, ya que apuestan por dividir nuestra clase, imposibilitando que se actúe de forma unitaria y garantizando así nuestra derrota. Una vez más, volvamos a estudiar las palabras de Lenin, que dice lo siguiente:
Los obreros rusos y ucranianos deben defender juntos, estrechamente unidos y fundidos en una sola organización, mientras vivan en el mismo estado, la cultura general o internacional del movimiento proletario, mostrando absoluta tolerancia en cuanto al idioma en el que se hace la propaganda, y en cuanto a la necesidad de tener presentes en esta propaganda las particularidades puramente locales o puramente nacionales. Tal es la exigencia incondicional del marxismo. Toda prédica que propugne separar a los obreros de una nación de los obreros de otra, toda invectiva contra el asimilacionismo marxista, todo intento de oponer las cuestiones relativas al proletariado a una cuestión nacional en bloque de una contra otra, que nos divida, es nacionalismo burgués contra el que se debe llevar a cabo una lucha implacable. Después de haber revisado todo esto, ha llegado la hora de formularnos la pregunta: ¿es España una nación? Cierta gente, porque no son muchos, se resisten a reconocer que España es una nación y atacan a todos los que reconocen a España como tal, la inmensa mayoría de la población, y los acusan de ser prácticamente fascistas. Su argumento principal se fundamenta, aparte de en el sentimiento abstracto, irreal y metafísico de determinadas regiones en plena decadencia y descomposición sobre ciertos derechos medievales. No comprenden que el Estado-nación es algo que se forma con el capitalismo y que todo lo anterior solo es anecdótico en comparación con lo que sucede desde la instauración del capitalismo. Sobre este asunto son importantes unas palabras de Engels publicadas en la Nueva Gaceta Renana. Y dice así: no se puede primar al desarrollo social, económico y político del capitalismo unas ruinas, anécdotas y tradiciones medievales fosilizadas que se van a terminar extinguiendo en la mayoría de los casos y en no en mucho tiempo. La época del paneslavismo se dio en los siglos VIII y IX, cuando los eslavos meridionales tenían toda Hungría y Austria entera y amenazaban Bizancio. Y si entonces no pudieron resistir la invasión alemana y magiar, si no pudieron ganar la independencia y formar un reino consistente, ni siquiera cuando sus dos enemigos, los magiares y los alemanes, se masacraban los unos a los otros, ¿cómo quieren hacerlo los eslavos ahora? Después de un sojuzgamiento y de una desnacionalización milenaria. No hay ningún país europeo que no posea en cualquier rincón una o varias ruinas de pueblos residuos de una población anterior y contenida, sojuzgada por la nación que más tarde se convirtió en portadora del desarrollo histórico de ese territorio. Estos restos de una nación implacablemente pisoteada por la marcha de la historia, como dice Hegel, esos desechos de pueblos se convierten cada vez, y siéndolo hasta su total exterminación o desnacionalización, portadores fanáticos de la contrarrevolución. Así como toda su existencia en general ya es una protesta contra la gran evolución histórica. Así pasó en Escocia con los gaélicos, soportes de los Estuardo desde 1640 hasta 1745. Así en Francia con los bretones, que apoyaron a los Borbones desde 1792 hasta 1800. Y así pasó en España con los vascos, que apoyaron a los reaccionarios carlistas. En fin, tras estas palabras de Lenin, podemos ver claro que España es una nación fruto del desarrollo del capitalismo, una nación que asimiló otras naciones y nacionalidades o pueblos que estaban en decadencia. España es una nación compuesta de naciones y nacionalidades o pueblos. Aquí muchos dirán que hemos inventado el término y que una nación no puede estar compuesta por otras, pero la verdad es que no es una teorización nueva y ya Lenin describió cómo todos los grandes estados capitalistas en realidad son así. Estas son las palabras de Lenin. Debemos luchar indiscutiblemente contra toda opresión nacional. Pero no debemos luchar en absoluto por cualquier desarrollo nacional. El desarrollo económico de una sociedad capitalista nos muestra en todo el mundo ejemplos de movimientos nacionales que no llegan a desarrollarse completamente, ejemplos de grandes naciones formadas con varias naciones pequeñas o en detrimento de algunas de ellas, y de esto tenemos ejemplos, y también de asimilación de naciones. El principio por el que se rige el nacionalismo burgués es el desarrollo de la nación en general. De ahí el carácter exclusivista del nacionalismo burgués, de ahí las discordias nacionales indisolubles. El proletariado, en cambio, lejos de tomar la defensa del desarrollo nacional de cada nación, pone en guardia a las masas contra semejantes ilusiones, defiende la libertad más completa del intercambio económico capitalista y celebra cualquier asimilación de naciones excepto las que se lleva a cabo por la fuerza o asimilaciones basadas en privilegios.
En fin, escuchando a Lenin, resulta innegable que el proceso de asimilación, violento o no, ha sido un éxito, y que en los últimos tiempos ha sido más pacífico debido al propio desarrollo capitalista de los estados. Algunas naciones y nacionalidades o pueblos históricos están en una clara descomposición, quedando solo vestigios, ruinas. Contando, claro está, con que muchas de estas ya han desaparecido del todo. El futuro del progreso de la sociedad prima sobre los vestigios tradicionales que ya están condenados a muerte hace tiempo. En este contexto, la nación española es una realidad y se muestra así en todo el Estado, aunque bien es cierto que está compuesto por naciones como la catalana o la vasca, que por condiciones materiales han mantenido su idioma, su identidad y una coherencia en mayor o menor grado, aunque la descomposición es evidente. A su vez, a modo regional, existen nacionalidades o pueblos con ciertos rasgos de identidad y culturales propios, pero que cada vez se van disolviendo más y más dentro de la cultura e identidad española de la que forman parte, siendo las pequeñas diferencias cada vez más difusas. Dicho esto, vamos a pasar a analizar por qué España sí es una nación. Es indudable que España forma una comunidad humana estable, históricamente formada y consolidada desde hace mucho tiempo. No en vano fue uno de los primeros estados-nación que existieron, y la nación española se forjó en los albores del desarrollo capitalista, al igual que otros países europeos como Francia. España, aunque está compuesta por naciones que hablan otras lenguas además del castellano, es un territorio en el que este idioma tiene una implantación innegable, y que es un idioma mediante el cual se transmite la comunidad de cultura. Se critica la existencia de la cultura española porque parte de la castellana, y ocurre que esta fue dominante hasta que se fundió con características de otras naciones y pueblos para constituir la cultura española. Pero esta es una crítica sin sentido, ya que no existe ninguna cultura que surja de la nada, todas son evolución de otras. En esta cuestión es importante tener un enfoque dialéctico que entienda la cultura como una continua evolución. Las culturas recogen rasgos externos y los hacen propios y siguen evolucionando. La cultura nunca será algo estanco. Es innegable que la cultura española existe y que además es hegemónica. Es obvio que España tiene un territorio común y da igual que se obtuviera o no por la fuerza. He ahí los ejemplos de Francia, Italia o Alemania. Todos estos estados se crean y se mantienen por la fuerza. La realidad territorial española es algo cimentado a lo largo del desarrollo histórico, en especial a partir del desarrollo del capitalismo. Los vínculos económicos comunes son fruto del desarrollo del capitalismo en el país y son uno de los factores determinantes de la asimilación de otras nacionalidades o pueblos y de la constitución de España como tal. La psicología manifestada en la comunidad de cultura es algo tan mayoritario que resulta ridículo negarlo. Solo los medievalistas intentan negarlo haciendo de ruinas y despojos su bandera, pero la realidad y el desarrollo capitalista del Estado demuestran que les queda muy poco de existencia. Los comunistas no pueden oponerse al progreso, sino que deben de ser parte de él. Vemos, pues, cómo la nación española cumple todas las características de la definición leninista para ser considerada con todo derecho una nación.